Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion no callaré. Hoy traemos un nuevo estudio dentro del ciclo de perlas de la bendita Torah en Yeshua HaMashiach. Un estudio muy interesante y algo que normalmente no se toca en las comunidades. Pero hoy vamos a estudiar este estudio con el siguiente título: La importancia de la resurrección del Mesías Yeshua. Y como no, para no salirnos de nuestros patrones bíblicos y para saber que la lámpara que ilumina nuestras vidas es la Escritura, vamos a leer así en el libro de Matillahu, capítulo 28, del 6 al 7, estas palabras. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. La resurrección de Yeshua HaMashiach es un aspecto muy importante de la Besorá, y es el tercero de los 3 puntos de la Besorá. Lo vamos a estudiar en 2 áreas principales. Primeramente, el relato de la resurrección y su orden cronológico, y segundo, los significados teológicos y las implicaciones con sus resultados sobre la resurrección. Primeramente, vamos a tratar el relato de la resurrección. El amanecer del día de la resurrección está anotado en 2 de los evangelios, en Matillahu 28.1 y Marcos 16.1. 28.1 dice así: Matillahu, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Tenemos que explicar algo, y por favor que nadie se moleste. Cuando la mayoría de los gentiles lee pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, piensa en términos de las primeras horas del día domingo, y eso es algo totalmente erróneo. De esta suposición vinieron los cultos y servicios tradicionales del amanecer del día de Pascua de Resurrección. Al determinar el tiempo real de la resurrección, debemos recordar que el primer día de la semana para el pueblo judío es de la puesta del sol, o sea, el Shabbat, hasta la puesta del sol. El Shabbat comienza entre las 6:30 y las 7 de la tarde el viernes al anochecer, hasta el sábado, hasta el día siguiente, que va anocheciendo hasta las 6:30 a las 7 más o menos, depende en qué parte del mundo que tú vivas. Esto es usado hoy para referirse al tiempo del cual cuando la luz comienza a aparecer en el horizonte, antes del que el sol aparezca, está claro. Pero en su significado original, la palabra amanecer significa simplemente hacia el comienzo del nuevo día, sin importar qué hora del día fuera. Cuando el texto nos dice pasado el día de reposo, significa hacia el ocaso o el anochecer del sábado en la noche. Una vez aclarado esto, debemos recordar que los escritores del Brit Hadashah eran todos judíos, y el elemento del tiempo que usaron era el tiempo judío, no el tiempo de los gentiles. La primera festividad que el Eterno ordena es el Shabbat, y ellos son guiados tal y como el Eterno dijo que se celebrará el Shabbat. El tiempo gentil para un día es de medianoche hasta medianoche, pero el día judío es desde el ocaso hasta el ocaso.
El nuevo día judío comienza tan pronto cuando las estrellas aparecen después del ocaso. Por tanto, cuando Matillahu escribió pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, él quiso decir la tarde del Shabbat. Hacia la noche, el sol ya se había puesto y la primera de las estrellas ya había comenzado a aparecer. Ese era el amanecer del primer día de la semana. El primer día de la semana dentro del calendario hebreo es el domingo, para que lo entendamos. En el hebreo, en el mundo judío, tú no tienes días de la semana. El único día de la semana que tienes día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y el Shabbat es el día de reposo. Ese es el único día que se le pone un nombre. Así que la escritura de Marcos, cuando pasó el día de reposo, el día de Shabbat, nos habla del primer día de la semana y nos muestra que él comenzó su elemento del tiempo ya para cuando las estrellas habían aparecido el sábado por la noche. Esto es el sábado en la noche, cuando las mujeres fueron a visitar la tumba. La resurrección, entonces, en realidad ocurrió en algo o en algún punto entre las horas del sábado de la noche y las primeras horas del domingo. Otra vez debemos tener en mente que el sábado en la noche ya era el primer día de la semana judía. Si mantenemos esto en mente, estos pasajes los podremos comprender y asimilar mejor. Ahora nos vamos con la apertura de la tumba. La segunda cosa que tiene que ver con el relato de la resurrección es la apertura de la tumba. Esto lo tenemos en Matillahu 28, 2:4 y nos dice así: y hubo un gran terremoto porque un ángel de Adonai descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Este pasaje nos indica la apertura de la tumba y nos comenta tres cosas, o nos desvela tres cosas. Primeramente, que hubo un terremoto. Este fue el segundo terremoto en 3 días. Cuando Yeshua murió, hubo un terremoto. Ahora, en su resurrección, hubo otro terremoto. La segunda es que pasó este malaj, este ángel, este ser celestial, apareció y rodó la piedra. Al hacerlo, hubiera roto el sello que los romanos colocaron sobre la piedra. Y el tercer punto que sucedió fue que los guardias romanos que estaban estacionados en la tumba estaban tan llenos y muertos de miedo que no podían tan siquiera moverse. Por lo que vieron sus ojos, estaban totalmente atemorizados. Se quedaron como muertos de miedo. Estaban literalmente petrificados. La razón por la que los guardias romanos habían sido estacionados allí era para asegurarse de que nadie pudiera rodar en la piedra y robaran el cuerpo del Mashiach y luego dijeran que había resucitado. Ellos debían arrestar a quien fuera que tratara de hacerlo. Sin embargo, ninguno de los soldados romanos trató de arrestar al Malach Elohim. Vamos a ver ahora la llegada de las mujeres. La tercera cosa en el relato de la resurrección de Yeshua es la visita de las mujeres en la tumba del jardín, que lo anotamos en Matillahu 28, 5:8, Marcos 16, 2:8 y Gilel 24 del 1 al 9. También lo tenemos en el libro de Yohanan capítulo 21. Para cuando ellas en realidad llegaron a la tumba ya había luz porque el sol ya había comenzado a levantarse lentamente.
En Israel comienza a aclarar tan temprano como a las 4 de la mañana. Si alguno no ha visitado Israel o no conoce la tierra de Israel, esto es así. Las mujeres salieron en dos grupos. Miriam de Magdala salió sola y fue la primera en llegar al área de la tumba del jardín. Ella vio la piedra rodada y la tumba que estaba vacía, pero se fue rápidamente antes de que viera a algún ángel. Otro grupo de mujeres llegó y ellas vieron que la piedra había sido movida y el ángel estaba allí de pie. A medida que se acercaban a la tumba, Marcos 16, 3 y 4 dicen estas palabras: pero ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Es obvio que aunque Yeshua había predicho y hablado sobre su resurrección, estas mujeres no creyeron que él resucitaría. Ellas dirigían a la tumba con el propósito de embalsamar el cuerpo. Es una tradición de mantener los cuerpos, porque el cuerpo el cuerpo después de un tiempo empieza a oler y hay que embalsamarlo para preservar los buenos olores. La temperatura de Israel en verano puede llegar hasta 50 o 55 grados. Por eso se embalsaman los cuerpos y no es como ahora que tenemos morgues o mortuorios donde se meten en congeladores. Por eso se embalsamaban los cuerpos para que no se corrompieran con facilidad. Porque cuando Yeshua murió en la noche después de Hag Masot y Pesach, entrado ya la fiesta, no le dieron tiempo a las mujeres y a los discípulos a embalsamar su cuerpo, porque iba a entrar ya el día de reposo, el Shabbat. Por esto, ellas estaban muy preocupadas de que alguien pudiera rodar las piedras por ellas y embalsamar a su maestro, Yeshua, para que ellas pudieran entrar y hacer su trabajo. Pero para entonces la piedra ya había sido rodada, ya había sido movida por este malaj. Los guardias romanos se habían recuperado de su espanto y habían salido corriendo de la zona. Marcos también nos dice que sucedió algo en el verso 5. Y cuando entraron las mujeres en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Ellas, las mujeres valientes y piadosas, vieron a este malaj, aunque en el libro de Lucas 24, de 4 al 5, indica que en realidad había dos malajim, dos ángeles, que dijeron estas palabras. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Algunos han visto una contradicción aquí, pero en realidad no hay contradicción alguna. Hillel, Lucas, dice cuanto a los ángeles, malajim, que estaban presentes, en realidad había dos. Pero cuando las mujeres miraron dentro de la tumba, ellas solo vieron a uno de ellos, y solo uno de ellos les habló a las mujeres. Marcos enfatiza, como lo hizo Mateo en el capítulo 28, verso 5, al ángel que estaba hablando en realidad. Lo que los malajim les dijeron a las mujeres que hicieran es dado a Mateo 28, 6 y 7, lo que acabamos de leer como introducción. No está aquí, pues ha resucitado. Está hablando a las mujeres. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto Yeshua.
e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galil, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. El mensaje del ángel era doble, pero vamos a leer qué nos dice Gilel 24, 5, 7. Gilel hace una añadidura a esto. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Ben Adam sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Primero, no debemos buscar el cuerpo de Yeshua porque el Mesías resucitó. Eso es lo que le está diciendo el Malaj a las mujeres, como él mismo ya había dicho que haría. Yeshua lo profetizó antes de morir. Segundo, las mujeres deben decirle a los discípulos, y a Simón Kefa en particular, que él había resucitado de los muertos. Esa es una orden que da el Malaj. Id y decírselo a sus discípulos. Es importante decirle esto a Simón Kefa, porque antes él había llegado al Mesías 3 veces. Lo había negado y tenía que de alguna forma restaurarse y ser levantado. Pedro, Simón Kefa, tenía que ser consolado. Los discípulos deberían irse a Galilea, donde el Mesías los encontraría, una vez resucitado. Durante la última Pascua, Yeshua le había dicho a los discípulos que cuando él fuera arrestado no debían permanecer en Jerusalén, sino irse a Galilea, y él los encontraría después de su muerte y resurrección. Porque los discípulos en realidad no creían en su resurrección. Que esto no te sorprenda. Ellos nunca siguieron el mandamiento del Mesías de irse a Galilea. Ahora, la orden es dada por segunda vez por estos ángeles, por estos malajim, a través de las mujeres, para que los discípulos procedieran a irse a Galilea. Las mujeres respondieron de 3 maneras. Primero, recordaron la profecía que Yeshua dio antes que él falleciera. Segundo, no se lo dijeron a nadie fuera del grupo de los apóstoles. Y tercero, corrieron a darles el informe a los apóstoles como les fue ordenado hacer por los malajim. Tenemos también una cuarta cosa que sucedió en el informe dado a las mujeres y que ellas se dieron a los hombres. Esto lo tenemos en Gilel 24 del 9 al 12 y Yohanan 20, 2, 10. Recuerde, María de Magdala llegó antes que las otras mujeres y vio la piedra rodada y la tumba vacía. Ella no vio malajim y supuso que el cuerpo había sido llevado a otro lugar, que lo habían robado. Ella entonces corrió a decirles a Simón Kefa y a Yohanan lo que ella había visto. Este es el punto de Yohanan 20, 2 y 3. Las otras mujeres que vieron a los malajim informaron a los otros 9 discípulos que ellas vieron y escucharon a los ángeles. Los 9 discípulos que escucharon el informe de las mujeres sobre la resurrección no lo creyeron y no cumplieron la orden de salir hacia Galilea. En cuanto a Simón Kefa y a Yohanan, después que ellos escucharon de Miriam de Magdala que la tumba estaba vacía, corrieron hacia la tumba a investigar.
Vamos a ver qué nos dice el libro de Yohanan, capítulo 20, versos 3 y 8. Y salieron Simón Kefa y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Kefa, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Kefa y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Kefa y Yohanan corrieron hacia la tumba. Yohanan corrió más rápido que Pedro, porque era más joven, obviamente, y llegó primero que Kefa. Yohanan no entró, sino que simplemente miró dentro y vio los lienzos de lino, en los cuales Yeshua había sido envuelto. Estaban en la otra parte de la tumba, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua estaba enrollado en un lugar aparte. El término lienzos es plural porque no había solo un lienzo, sino tiras de lienzo en los cuales él fue envuelto. El sudario estaba totalmente separado de las tiras del lienzo que rodeaban el cuerpo. Esta es una de las muchas razones por las que el santo sudario de Turín no pudo haber sido el sudario del Mesías Yeshua. Esto es algo falso y no quiero entrar en ello porque estoy dando un estudio sobre otra cosa. Pero ese sudario es falso, incluso con todas las pruebas que han hecho, es un sudario falso. Cuando Yohanan simplemente miró dentro de la tumba, Kefa, que era mucho más impetuoso que Yohanan, corrió y entró en la tumba y la vio vacía. Entonces Yohanan entró también. Kefa salió de la tumba perplejo, no muy seguro de qué pensar. Yohanan salió de la tumba creyendo en la resurrección. Aparentemente, una de las razones de la creencia de Yohanan fue que cuando él vio los lienzos de lino, todavía estaban enrollados. No estaban desenrollados o dispersos, que es lo que uno esperaría si alguien lo hubiese quitado de su cuerpo. Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, Yeshua le dijo a los creyentes o a los yehudí que había allí que desenrollaran o le quitaran los lienzos en los que Lázaro, Eleazar, había sido envuelto. En el caso de Yeshua, las tiras de lienzos nunca fueron desenrolladas, lo que significa que la resurrección sucedió a través de los lienzos de lino. Vamos a ver ahora la primera aparición, a Miriam de Magdala. El quinto evento en el relato de la resurrección es la primera aparición del Mesías resucitado. Esta primera aparición fue a María, a Miriam de Magdala, y está anotada en Marcos 16 del 9 al 11 y Yohanan 20 del 11 al 18. Después de que Kefa y Yohanan se fueran del área de la tumba, Miriam volvió a ella. Ella todavía estaba en un estado de incredulidad y simplemente supuso que el jardinero o alguna otra persona había llevado el cuerpo. Vamos a ver qué nos dice aquí Yohanan en el capítulo 20 del 11 al 12. Pero Miriam estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos malajín con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al otro a la cabecera, uno a los pies y otro a la cabecera, donde el cuerpo de Yeshua había sido puesto. Finalmente, Miriam de Magdala, quien no había puesto ni había visto a los ángeles anteriormente, vio
estos dos ángeles esta vez, pero ella no los reconoció como Malachim, porque ellos aparecieron como simples jóvenes. Por eso, en el verso 13, cuando ellos le hicieron la pregunta a ella, «Mujer, ¿por qué lloras?», ella respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Ella se quejaba de que el cuerpo había sido quitado y no tenía manera de saber a dónde lo habían llevado. Ella no creía entonces que la resurrección hubiera sido posible. Finalmente Yeshua aparece. El hecho de que Miriam de Magdala fue la primera persona en ver al Mesías resucitado, esto es un hecho significativo. Tendremos que entender que bajo la ley el testimonio de una mujer no valía nada. Ese testimonio no valía nada, no era creíble, no era válido en ningún tribunal judío. Si los relatos de la Besorá hubiesen sido un invento escrito por judíos, no lo hubieran escrito así. Si hubiesen sido inventos, ellos hubiesen escogido que los primeros testigos de la resurrección hubiesen sido hombres, porque eso da veracidad al texto. Y también hubiera sido más aceptable en la comunidad judía. El hecho de que la primera aparición de Yeshua fue a una mujer convalida los relatos de la Besorá. La razón por la que tuvieron que escribirlos así fue porque así fue lo que sucedió verdaderamente. La primera persona en ver a Yeshua resucitado fue Miriam de Magdala, pero ella no lo reconoció inmediatamente después de que los ángeles le hablaran. De repente Yeshua se le aparece y le hizo la misma pregunta. Yeshua le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Erróneamente ella concluyó que quien hablaba con ella era el hortelano, el jardinero, el que cuidaba el huerto, y ella quería saber dónde él pudo haber colocado el cuerpo. Miriam pensaba que el hortelano había corrido la piedra y se había llevado el cuerpo de Yeshua. Solamente cuando Yeshua le dijo Miriam, y lo dijo en una manera que era muy familiar a los oídos de ella le reconoció como Hamashiach. Esto lo tenemos, Yohanan 20:16. Ella entonces le dijo en hebreo, Raboni, que literalmente significa mi maestro o mi rabino. Lo que es obvio en el cuerpo resucitado de Yeshua es que hubo diferentes cambios en él como para que no fuera reconocido inmediatamente. Por el otro lado, había suficientes similitudes para que eventualmente la gente reconociera que este era aquel mismo que había muerto antes y ahora había resucitado. Esto es muy similar a la situación que mucha gente experimenta. Por ejemplo, cuando dos amigos pierden contacto el uno con el otro por muchos años, más tarde se vuelven a ver de nuevo, pero ha habido suficientes cambios a través de los años como para no reconocerse a primera vista. Sin embargo, hay suficientes similitudes para que, después de un momento, está claro que está la misma persona que había sido amigo años antes. Así que la naturaleza del cuerpo resucitado nos habla de suficientes diferencias como para no ser reconocido inmediatamente, pero hay suficientes similitudes para mostrar que la persona que resucitó es la misma que murió. Es el mismo cuerpo resucitado de los muertos, pero cambiando en varias facetas. Miriam de Magdala finalmente reconoció quién era Yeshua. Ella se movió hacia él, diciéndole
En Yohanan 20:17, Yeshua le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Aquí tenemos una pregunta muy importante que surgió en cuanto a este tocar, entre comillas. ¿Por qué Yeshua le prohibió a Miriam de Magdala que le tocara? Pero más tarde le permitió al apóstol Tomás tocarle. ¿Por qué? Tenemos dos respuestas posibles. Una respuesta es indicar que hay dos palabras diferentes usadas en el griego. La palabra en griego que describe el caso de Tomás tocándolo significa simplemente poner la mano sobre la piel de alguien. Todo lo que él le pidió a Tomás que tocara era las áreas donde sus heridas fueron afligidas con los clavos en el madero. Sin embargo, en el caso de Miriam de Magdala, la palabra griega usada que se traduce significa pegarse o agarrarse. La imagen es que Miriam estaba tan contenta de verle vivo que quería agarrarse o pegarse a él, para que él nunca se pudiera ir y apartarse de ella. Pero esto era necesario que él dejara la tierra ahora que el ministerio terrenal de Yeshua en su primera venida estaba finalizado. Ella no debía apegarse fuertemente a él porque él tenía que partir. También tenemos una segunda explicación que está basada sobre la frase porque aún no he subido a mi Padre. Según el libro de Hebreos capítulo 9, versos 11, 12 y 24, era necesario que el santuario celestial fuera limpiado con sangre. Y debemos recordar que el tabernáculo, el cual Moshe Rabenu hizo en la tierra, era una copia del tabernáculo celestial que ya existía. Así como el tabernáculo terrestre necesitaba ser limpiado con sangre, asimismo el tabernáculo celestial también necesitaba ser limpiado con sangre. Debemos recordar que aunque el sacrificio de nuestro Adón Yeshua fue aquí en la tierra, su sacrificio fue proclamado y elevado en los lugares celestiales para borrar y reconciliar los pecados del hombre con Dios. Pero, ¿por qué el tabernáculo celestial necesitaba ser limpiado con sangre? Esta es la pregunta del millón. La razón principal la tenemos en el libro de Ezequiel 28, del 1 al 16, y en este pasaje aprendemos que cuando Hasatán, Adonai lo reprenda, fue creado y antes de su caída, él había tenido varios puestos en los lugares celestiales. Primero, él era el dosel que cubría el trono de Dios. Segundo, él era el guardián del trono de Dios. Tercero, él era el director del coro celestial. Y cuarto, él también servía como sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Cuando Hasatán pecó, contaminó el tabernáculo celestial, por lo que se necesitaba esta limpieza. Así como el tabernáculo terrestre necesitaba ser limpiado con sangre, el tabernáculo celestial también necesitaba ser limpiado con sangre. El tabernáculo terrestre era limpiado con sangre animal. Sin embargo, el celestial necesitaba ser limpiado con una sangre mejor y perfecta, la sangre del Mesías. Esto lo tenemos, para el que lo quiera leer, en el libro de Hebreos 9, 23 y verso 24. En este punto del relato de la resurrección de Yeshua, necesitaba tomar su sangre, ascender al cielo y rociar el santuario celestial limpiándolo así. Así como el sacerdote terrestre no podía ser tocado hasta que su sacrificio del día de Yom Kippur fuera completado,
Asimismo, Yeshua no podía ser tocado hasta que el santuario celestial fuera limpiado. Este encuentro entre Yeshua y Miriam de Magdala ocurrió justo antes de que él ascendiera a los lugares celestiales para limpiar el tabernáculo celestial. Por esta razón, Miriam de Magdala no podía tocar a Yeshua en este punto porque él aún no había ascendido al Padre. Aparentemente, en algún momento entre este evento y el momento en que él habló con Tomás, una semana más tarde, Yeshua ascendió al cielo, limpió el tabernáculo celestial y entonces volvió a la tierra con el propósito de pasar los 40 días instruyendo a sus talmidim. El hecho de que Yeshua ascendiera al cielo antes de que sus discípulos le vieran está implicado en la próxima oración. Yohanan 20:17. Le dijo a Miriam: ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Yeshua instruyó a Miriam de Magdala que les dijera a los discípulos sobre la verdad de la resurrección, que él estaba por ascender a Abba. También notemos que los discípulos son ahora llamados hermanos, ya no son más solamente discípulos o siervos, aunque él todavía usó esos términos. Ellos ahora son hermanos, porque ahora hay una nueva relación entre Yeshua y todos los creyentes, como resultado de ¿qué? De la resurrección. Por tanto, ellos ahora son sus hermanos, de acuerdo con las instrucciones de Yeshua. María de Magdala les informa a los discípulos sobre la resurrección. De acuerdo a Marcos 16:11, el primer testimonio de la resurrección no fue creído. Ellos, dice así la Escritura, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, Miriam de Magdala, no lo creyeron. Ellos no creyeron el testimonio de Miriam, de acuerdo con la opinión judía de entonces, que el testimonio de una mujer no era válido ni aceptable. Vamos a ver ahora el sexto evento en el relato de la resurrección, en la segunda aparición de Yeshua. Esta es su aparición a las otras mujeres. Después de que Miriam de Magdala se fue, las otras mujeres llegaron al jardín otra vez. Según Matillahu 28:9 nos dice así: y aquí Yeshua les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Yeshua les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nuevamente debemos notar que la segunda aparición del Mesías resucitado fue también a mujeres. Esto nuevamente milita en contra del concepto de los relatos del Brit Hadashah, que son simples inventos. Los 4 evangelios fueron escritos por judíos y los judíos no hubiesen intentado inventarse algo así. Un relato que anotaba tanto la primera como la segunda aparición fueron a mujeres, sabiendo que este testimonio no hubiese sido aceptable en el mundo judío de esos días. Esto lo entendemos. Si hubiese sido un invento, entonces hubiesen dicho claramente que fueron hombres quienes primero fueron testigos de la resurrección, para darle más fuerza y más veracidad al texto. Pero porque no sucedió así, tuvieron que informar cómo sucedió, que tanto la primera como la segunda aparición fueron a mujeres. El hecho de que él aceptó inmediatamente su adoración
nos muestra que él reconocía y aceptaba lo que decían y creían que él es, en verdad, Elohim. Él instruyó a las mujeres a no temer. Él no era meramente una aparición o un fantasma. Él era Yeshua HaMashiach resucitado. A ellas, como a Miriam, les dijo que fueran y les dijeran a los discípulos lo que habían visto. Por su segunda vez, Yeshua llamó a los discípulos mis hermanos. Esta es su nueva relación a la luz de la resurrección. Algo había cambiado. Ellas les iban a decir a los discípulos otra vez que no tenían que quedarse en Jerusalén, sino que fueran a Galilea, y que Él les encontraría allí. Esta era la tercera vez que los discípulos recibieron instrucciones específicas de proceder hacia Galilea. El resultado fue que los discípulos no salieron hacia Galilea, ellos simplemente no creyeron en la resurrección que había sucedido. Vamos ahora con el séptimo evento, que es el informe de los guardias. La guardia romana que fue puesta allí por Poncio Pilatos cuando los judíos fueron a suplicarle que pusiera la guardia para que no se robara el cuerpo del Mesías, por si luego decían o lo robaban y decían que había resucitado. Este séptimo evento histórico del informe de la Guardia Romana lo cual lo tenemos en Mateo 28, 11 al 15, que dice así: mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los robaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los Yehudim hasta el día de hoy. La guardia de la que se hablaba y que hemos hablado en este pasaje en particular es la guardia romana que fue asignada para asegurarse de que nadie pudiera rodar la piedra, pero de todos modos ellos no pudieron hacer nada para evitar que el malaj la rodara. Ellos estaban muertos de miedo y no querían tampoco informar directamente a Poncio Pilato, al gobernador de Judea. Por esta razón, esto podía significar la muerte para ellos. En vez de ellos fueron de los principales sacerdotes y les informaron de todo lo que sucedió. Otra vez, una conspiración tuvo lugar. Los principales sacerdotes, que eran saduceos, se juntaron con los ancianos, que eran fariseos, recogieron una gran suma de dinero y les pagaron a los soldados para que desaparecieran. Sin embargo, si ellos se dormían mientras estaban de guardia, bajo la ley romana, tenemos que entender, ellos podían ser ejecutados, por lo que los conspiradores les dijeron que regaran el cuento en los círculos judíos solamente. Si por alguna razón esto llegaba a los oídos de Poncio Pilato, quien para entonces ya estaba de vuelta en Cesarea, los conspiradores intervendrían de modo tal que nada malo les pasara a los guardias. Entonces los soldados comenzaron a llegar y a regar, a esparcir la teoría más antigua y la más común sobre la resurrección. La teoría del cuerpo robado. Matillahu dice que esta teoría era muy popular entre el pueblo judío hasta el día de hoy, queriendo decir en los días en que Mateo escribió la Besorá, pero eso también es verdad hoy. Hasta aún
Hasta el día de hoy hay gente que enseña que los discípulos robaron el cuerpo de Yeshua. Pero la manera en que los soldados contaron el cuento prueba que esto no fue así y que fue una falacia. El cuento era que mientras ellos dormían, los discípulos robaron el cuerpo. Aquí tenemos una contradicción, la cual es obvia. Es que si ellos estaban durmiendo, ¿cómo pudieron saber quién fue el que robó el cuerpo? Esa es la pregunta del millón. Entonces, si el cuerpo de Yeshua fue robado, como muchos todavía creen y cuentan según la tradición judaica, solo uno de dos grupos hubiese estado dispuesto a tomarse el riesgo a robar el cuerpo. Primeramente, sus amigos o sus enemigos. Quienes eran neutrales a duras penas hubiesen estado interesados en arriesgar sus vidas delante de los soldados romanos. Un grupo que hubiese estado interesado en robar su cuerpo era el de sus amigos. Los 11 discípulos que estuvieron 3 años con el maestro. Sin embargo, si los discípulos hubiesen robado el cuerpo, entonces su conducta más tarde hubiese sido contradictoria. Algunos de ellos murieron muertes horribles por la crucifixión. También fueron hervidos en aceites, al ser desollados, despellejados vivos. Hasta el único que no fue martirizado fue Yohanan, que murió en exilio en la isla de Patmos, según sabemos. Un número de estos talmidim se les dio la oportunidad de retractarse antes de ser ejecutados. Si se retractaban y renunciaban a Yeshua, hubiesen sido libertados, o por lo menos hubiesen muerto con una muerte rápida y misericordiosa. Es totalmente imposible creer que 10 discípulos hubiesen estado dispuestos a morir como mártires por algo que ellos sabían que era una mentira. O que Yohanan hubiese estado dispuesto a ir al exilio en la isla de Patmos por lo que él sabía que era una mentira. Es imposible creer en esto, que estos discípulos estaban dispuestos a sufrir por una mentira. El segundo grupo, que pudo haber robado el cuerpo, según cuenta la tradición judaica, es un grupo que hubiera estado interesado en robar el cuerpo de Yeshua, porque eran sus enemigos. Sin embargo, sus acciones más tarde mostraron que ellos no tenían conocimiento alguno sobre un cuerpo robado. En el libro de Hashem Ashelihim, en el libro de Hechos, los discípulos comenzaron a predicar sobre la resurrección. La oposición vino de los líderes del Sanedrín que conspiraron para matarlos, los mismos líderes que les pagaron a los soldados romanos. Si sus enemigos hubiesen robado el cuerpo, ellos podían fácilmente probar que la prédica de los apóstoles sobre la resurrección era falsa, con simplemente mostrar el cuerpo. Sin embargo, tanto como esos líderes trataron de evitar que esos apóstoles predicaran sobre la resurrección, nunca pudieron callar las bocas de los apóstoles, algo que permanentemente ha sido así. Nunca pudieron. Así que, para mí esto es obvio que sus enemigos no tenían su cuerpo y que Yeshua, nuestro Rey de Gloria, resucitó. Vamos con el octavo evento después de la resurrección de Yeshua. Esto podríamos decir es la tercera aparición con los discípulos en el camino de Emaús. Esta fue su aparición a 2 discípulos en el camino de Emaús que encontramos en el libro de Marcos 16, 12, 13 y Gilel 24, 13 y 32. Estos 2 discípulos no eran parte del grupo de los apóstoles, porque todos los talmidim se quedaron en Jerusalén. Dice que uno de los discípulos se llamaba Cleofás,
quien no era uno de los 12. A medida que caminaban de Jerusalén a Emaús, discutiendo los eventos de los días anteriores sobre la muerte de Yeshua y los informes sobre la resurrección, un tercer personaje se unió en el camino, al cual no conocían. En su discusión con Yeshua, revelaron cosas que ellos no creían y cosas que sí creían. Había 4 hechos que creían. Primero, que creían que él era un profeta enviado por Elohim. Segundo, creían que él autentificó su oficio de profeta por sus palabras y sus obras poderosas en la tierra. Tercero, creían que él era el Redentor de Israel. Y cuarto, lo que parecía descalificar los primeros 3 hechos, creían que él fue crucificado por los líderes. Los hechos que ellos no creían era el informe de las mujeres. Una vez más sale a colación que habían estado cerca de la tumba diciendo que habían visto al Mesías, Yeshua, resucitado. No lo creían. Y aquí es donde Yeshua los regaña por su incredulidad y comenzó a exponerle la profecía mesiánica, o sea, todas las profecías sobre la primera venida, a medida que explicaba las profecías del todo el Tanaj. Cuando llegaron a Emaús, ellos le invitaron a su casa a cenar, y cuando Yeshua se sentó, partió el pan. Todas las comidas judías comienzan con una berajá, una bendición, y la partición del pan. En ese momento finalmente se dieron cuenta de que este era Yeshua HaMashiach resucitado. Cuando lo reconocieron, él desapareció repentinamente. Ellos inmediatamente volvieron a Jerusalén a informarles a los 11 apóstoles, pero Marcos, capítulo 16-13, nos indica que estos tampoco les creyeron a estos 2 discípulos. ¡Cuánta dureza de corazón! Vamos a ver la 4ª aparición. El 9º evento en el relato de la resurrección es la 4ª aparición. Esta aparición fue con Simón Kefa y está anotada en Gilel 24, 33 y 35. El versículo dice así: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El segundo pasaje que tiene está anotado en 1 Corintios 15:5, que dice: él se le apareció a Kefa. Cefas es el nombre que se utiliza aquí en el nombre arameo de Simón y del nombre griego Petros, que es Pedro en castellano. Pero fue el primero del grupo apostólico que vio a Yeshua resucitado, porque los 2 discípulos del camino a Emaús estaban fuera del grupo apostólico. Él le hizo una aparición en privado al apóstol Kefa antes de aparecérseles a los demás apóstoles. Con toda probabilidad, esto era necesario para consolar a Kefa a la luz de su triple negación durante el juicio con el Sanedrín. El propósito de esta aparición era establecer y dar confianza a Simón Kefa. Durante la última Pascua, él predijo a Kefa que le negaría 3 veces cuando estaban sentados todos cenando antes de su muerte. Pero eventualmente sería restablecido y levantado. Ahora, con esta aparición en privado a Simón Kefa, él en verdad lo establece, y más tarde Kefa pudo establecer a los otros hermanos. Vamos con la 5ª aparición y los 10 apóstoles. El 9º evento es el relato de la resurrección en la 5ª aparición del Mashiach resucitado. Esta aparición fue a los 10,
como lo encontramos en el libro de Marcos 16:14, Lucas 24 del 36 al 43 y Yohanan 20 versos 19 al 25. En estas tres ocasiones anteriores a ellos se les instruyó que salieran de Jerusalén y se dirigieran a Galilea. Yeshua primero les dijo que no hicieran nada durante la Pascua, pero no lo hicieron. Después de la resurrección, 2 veces las mujeres fueron enviadas a los apóstoles a instruirles para que fueran y marcharan a Galilea. ¿Y qué? Él les encontraría allí. Yeshua les encontraría en Galilea. Pero ¿por qué ellos no creyeron los informes de las mujeres ni el de Miriam de Magdala? Tampoco el informe de los discípulos del camino de Emaús. Ellos todavía estaban en Jerusalén y a causa de falta de fe en los informes de la resurrección, Yeshua ahora se les tuvo que aparecer en Jerusalén físicamente. Yohanan 20:19 dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, esto significa que era el domingo antes de la puesta de sol, antes de que las 3 estrellas aparecieran, ellos estaban adentro y las puertas estaban muy bien cerradas. Estaban temerosos por si eran perseguidos o investigados por los romanos. Y de repente Yeshua se les aparece. Eso lo tenemos en el libro de Gilel, Lucas 24:36. Y les dijo estas palabras a los 10. Shalom a vosotros. Con sus discípulos él hablaba hebreo, aramaizado naturalmente, y les dijo un saludo judío muy común: Shalom Aleichem, que la paz sea con vosotros. Pero su reacción probó su incredulidad. Mira lo que dice Lucas en 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que iban y veían un espíritu. Ellos estaban muertos de miedo, asustados, y temían que lo que estaban viendo no era al Mesías resucitado, sino un fantasma. La respuesta de nuestro Adón Yeshua la notamos en Marcos 16:14, diciendo esto: y Yeshua les reprochó su incredulidad, esa incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Yeshua los regañó por su incredulidad, obvio. La incredulidad de los apóstoles era evidente en 3 maneras. Primero, no creyeron los informes de la resurrección que les vinieron en 3 veces, quizás hasta 4 ocasiones, pero Pedro les había dicho algo para entonces. Segundo, tampoco fueron a Galilea, como se les había dicho que hicieran. Y el hecho de que ellos todavía estaban en Jerusalén mostraban un cierto tipo de relax o incredulidad. Tercero, su incredulidad era evidente en cuando finalmente vieron al Mesías resucitado. Temían que estaban viendo un fantasma. Increíble. Pero para convencerlos de que él no era un fantasma, sino el Mesías Yeshua resucitado, Yeshua HaMashiach, él les permitió que le tocaran. Juan 20:20 dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Lucas da más detalles en su capítulo 24, 39 y 40, y dijo así Yeshua: mirad mis manos y mis pies, y que yo mismo soy. Tocad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. A ellos se les permite palparle, tocarle y ver las heridas en su costado, sus manos y sus pies. Esto muestra
que para entonces ya Yeshua había ascendido al Padre, a los lugares celestiales, había rociado su sangre y había limpiado el santuario celestial. Ahora él podía ser tocado. Lucas 24, 41 y 43 nos dice así: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aunque ellos estaban comenzando a creer, todavía quedaba alguna duda, por lo que Yeshua les pidió algo de comer. Como los espíritus puros y los seres fantasmales no comen, él les mostró que era verdadero y estaba resucitado, porque él podía comer. Finalmente, por fin, 10 de los 11 apóstoles se convencieron finalmente de que Yeshua había resucitado en un cuerpo. En ese punto tenemos la primera comisión final, que Yeshua les dio 3 comisiones finales que tenemos en Yohanan 21, 25. Primeramente les dio un ministerio de autoridad. En este punto les dio un ministerio autoritativo para ser enviado por el Hijo, como dice en el verso 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Elohim, Abba, envió a su Hijo con su autoridad, y ahora el Hijo envió a los discípulos con su autoridad. Se les dio un ministerio autoritativo porque fueron enviados por el Hijo. El segundo punto de esta primera comisión es que ellos iban a recibir el Ruach HaKodesh según Yohanan 20:22, que dice esto: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Esto no era la recepción del Ruach HaKodesh, el cual sería dado en Hechos 2. Ellos recibieron la morada permanente, el Espíritu Santo, y el ministerio del bautismo del Espíritu. Lo que ellos estaban recibiendo aquí es ministerio de la iluminación del Espíritu Santo del antiguo pacto. A través del ministerio de Yeshua, él había tratado de enseñarle muchas cosas sobre las verdades acerca de su muerte y su resurrección. Pero ellos no entendían, no comprendían que él les estaba dando y tratando de enseñar. Cuando ocurrió su muerte, esto les tomó por sorpresa, y ellos fueron lentos en creer que la resurrección había ocurrido. Ahora ellos recibieron el ministerio del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, un ministerio de entendimiento, un ministerio de iluminación, para que pudieran entender lo que él, Yeshua, les iba a enseñar durante los próximos 40 días de su ministerio después de su resurrección. Y el tercer punto es la extensión de la autoridad apostólica, que lo tenemos en Yohanan 20:23, que dice así: a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. En esta comisión hay una extensión de la autoridad apostólica para poder tener o retener, perdonar pecados. El perdón y el retener los pecados aquí no es un sentido de salvación. Solamente Elohim puede perdonar pecados en el sentido de la salvación. Este perdonar y retener pecados está en el sentido de la disciplina y el orden de la iglesia. Esta es el área en que los talmidim de Yeshua tenían autoridad. Un ejemplo está muy sencillo que todos conocemos, es el ejemplo de Ananías y Zafira. Como Ananías y Zafira le mintieron al Ruach HaKodesh, Simón Kefa les retuvo sus pecados y cayeron muertos inmediatamente. A Dios nadie le puede engañar.
A los apóstoles no se les dio autoridad para perdonar pecados para la salvación, pero sí tenían la autoridad de perdonar pecados en el sentido de castigar o no castigar. En el caso de Ananías y Zafira, Simón Kefa retuvo sus pecados y ejecutó el castigo y aún el juicio. Este fue algo que vino con la autoridad apostólica y no fue pasado a alguien más a través de alguna forma de sucesión apostólica posible. Y con esto, amados hermanos, vamos a terminar nuestra primera parte de este precioso estudio: la importancia de la resurrección del Mesías Yeshua. Si el Eterno quiere, si Elohim quiere, la semana siguiente continuaremos con la segunda parte y final de este estudio de la importancia de la resurrección del Mesías, donde veremos diferentes puntos: la afirmación de Tomás de la resurrección del Mesías, la sexta aparición, y así seguiremos estudiando con la ayuda del Todopoderoso. Ahora sí que te pido que si te ha gustado este estudio, por favor, le des al like, al me gusta, que lo compartas con tus hermanos, con tus amigos. Si quieres escribirnos o dejarnos algún correo, tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, escríbenos y deja tus comentarios. Y ya te digo, si tienes alguna duda, te responderemos lo antes posible. Así que por favor, danos una oportunidad y suscríbete a nuestro canal. Tenemos más de 400 vídeos de estudios en la Torá de Yeshua, de diferentes índoles. Suscríbete a nuestro canal, dale un like, un me gusta, y ahora sí, para terminar y para cerrar, vamos a dar gracias a Akadosh Baruj Hu, al Padre de las Luces, por su salvación, y por el Mesías Yeshua, por poner su espíritu y su bondad en nosotros en este día. Él trabaja y nos da la vida. Vamos a dar gracias. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Acompáñame en oración. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, glorioso es tu nombre, Dios de mis ancestros. Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, glorioso sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, una vez más, por poder compartir tu palabra, Señor, por poder exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Señor, que haces misericordia a miles de millones todos los días, Señor, que nos perdonas los pecados, Señor, nos das la vida. Modea, ni lefaneja, Señor, que nos das salud, nos das alimento, nos das una casa, Señor, nos das provisión de todas las cosas que necesitamos, nos cuidas, Señor, que te estamos siempre bajo tu mano de poder y santidad. Bendito sea tu glorioso nombre, Akadosh Baruj Hu, glorioso eres tú, a Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo quiero bendecir a todos mis hermanos y a mis hermanas que oigan este mensaje, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tú abras sus corazones y tú puedas, Señor, trabajar dentro de ellos de una manera, Señor, que nunca nada ha podido tocar sus corazones, Señor. Ábreles el entendimiento, que la verdad de tu Hijo Yeshua crezca en sus corazones y reciban la vida del reino de los cielos. Bendito eres tú, Adonai Elohei Israel, glorioso es tu nombre, Señor. Yo te doy gracias. Bendigo a tu pueblo Israel. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, al oprimido, a todos los que no tienen, Señor, a los enfermos, Señor. Los bendecimos, que tú apliques tu misericordia, Señor, y con esta guerra, Señor, que estamos a punto y viviendo todos los días, Señor, contra tu pueblo Israel, que tú pongas tu mano de poder. Bendiga a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros y shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Akadosh Baruj Hu, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén
Véame. Pues nada más, hermanos, muchas gracias por vuestro tiempo, gracias por darnos una oportunidad en este canal, por amor de Sion no callaré, gracias a todos nuestros hermanos y amigos, y nada, Shalom Aleichem, que el Eterno les dé mucha paz a todos ustedes y tengan un día lleno de bendiciones. Un fuerte abrazo, su hermano, por amor de Sion no callaré desde España. Shalom, Kol Tuv.